Hola amigos, bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar sobre los temas de actualidad, los temas de vanguardia. Y uno de los temas de actualidad en México durante este 2025, sin duda, es la reforma del Poder Judicial y las elecciones directas de los juzgadores que han sucedido durante el mes de junio de 2025. Eh, es algo de lo que se habla en la prensa, hay comentarios en un sentido y otro, algunos muy apasionados. Quisimos acudir a una persona que se dedica precisamente a la investigación, a dar clases sobre cómo es un Estado, cómo es un gobierno, cómo es un país en su estructura de gobierno, para que nos ayude a entender qué significa desde ese ámbito el que se haya modificado de esta forma el Poder Judicial y la elección directa de los juzgadores. Acudimos con el licenciado Sebastián Iñaki Lizárraga, que es profesor adjunto de Teoría Política en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y además es director del Centro de Derechos Humanos Charles Malik y Servus México. Iñaki, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marcial, por el espacio y es un gusto estar aquí en este espacio de comparticipación y con mucho gusto, pues todo lo que pueda dar luz o ayudar a que se pueda entender lo que está pasando, que es, yo creo que impresionante. No nos esperábamos que todo esto se iba a dar de esta forma, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poco, desde tu área de investigación y de docencia, ¿qué significa el que se haya modificado de esta forma el Poder Judicial y qué es lo que tú ves como resultado de la elección directa de juzgadores? Pues hay muchos cambios importantes y muchas consecuencias que se derivan de esto. Principalmente, pues como dices, hay un tema de estructura constitucional que es importante ver. Pues generalmente tenemos que una república, en su sentido clásico, pues es una forma de gobierno que combina distintas formas de organización, monárquicas, aristocráticas y democráticas, ¿no? Eso es lo que pasaba, por ejemplo, en la antigua Roma, que había una, eh, digamos, parte que era monárquica, que había un cónsul, que, bueno, un par de cónsules que tiene un poder ejecutivo, entonces podía tomar una decisión unilateral una persona directamente. Había un senado que era un cuerpo aristocrático y había unos concilios de la plebe y unos tribunos de la plebe que atendían supuestamente también al pueblo y a todas las consideraciones de la mayoría de la población. No era algo reservado a un órgano aristocrático, sino que era de cierta manera democrático o con esa vocación popular. O sea, realmente vivimos una república, no una democracia en sentido absoluto, porque esa creo yo que solamente se puede vivir en espacios muy reducidos, ¿no? Por ejemplo, en una pequeña aldea pueden tomarse decisiones a mano alzada y todo sería democrático, por ejemplo, pero que también incluso sería difícil en esa pequeña aldea vivir una democracia absoluta, radical. Por eso incluso Aristóteles, Platón, eh, veían esa forma de gobierno como una cosa que era mala, ¿no? Una demagogia. Incluso la palabra democracia tiene una connotación negativa. Ya después, en la época moderna, eso cambia. ¿Por qué cambia? Porque justamente se da esta combinación de poder aristocrático, poder monárquico y poder democrático en una república que tiene tres poderes. Entonces pasa a ser, por ejemplo, en la Constitución estadounidense, que es más o menos la forma que realmente nosotros copiamos, un poder monárquico, que era el presidente de la República, que tiene amplias facultades para tomar decisiones, o sea, de su propia persona, es un poder unipersonal muy fuerte, ¿no? Que puede poner aranceles, como vimos con Trump, que puede, por ejemplo, comandar el ejército, lo cual es un gran poder, ¿no? Y tenemos un cuerpo legislativo, en este caso un Congreso con una Cámara de Representantes, aquí de diputados, y una Cámara de Senadores, que es un cuerpo de representación popular, un cuerpo que tiene una vocación de representar al pueblo y justamente intentar que las demandas sociales se vean eh, representadas ahí y que aparte se les dé un cauce para hacer leyes que puedan justamente atender a las circunstancias sociales. Ahora bien,
¿qué pasa con el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial siempre ha sido un poder aristocrático. Así como un poco monárquico el presidente y un poco pues, popular el tema del Congreso, es una aristocracia la judicatura, porque se trata de que sean los mejores juristas, se trata de gente que pueda llegar a la justicia, gente que tenga ciertas virtudes, ciertos conocimientos para poder resolver controversias que a veces son altamente técnicas, ¿no? Y que justamente se requiere saber de leyes, se requiere saber, justamente de cómo funciona la estructura del Estado. Entonces, por eso siempre ha tenido una vocación aristocrática. Quienes se han elegido como los, ministros, como los altos magistrados del país, pues la idea es que justamente sean personas de, pues los mejores juristas, tal cual, ¿no? O sea, que sean especializados en eso e incluso, pues la Constitución desde el 1917 decía, bueno, que sean juristas de buena reputación, que justamente tengan ese prestigio, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha intentado, igual en Estados Unidos, esa siempre ha sido la idea, ¿no? Ahora cambia todo, ¿por qué? Porque teníamos de hecho, llevaba muy poco, ese sistema de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación desde 2021, que es una reforma que de hecho fue impulsada por Arturo Saldívar, que curiosamente ahorita pues, apoya la reforma que quitó la otra, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues con ese sistema, si bien sigue habiendo un sistema de carrera, ahora los jueces y los magistrados y los ministros de la Suprema Corte van a ser elegidos, o bueno, ya fueron elegidos por voto popular, que voto popular a mí me parece que tampoco es tan cierto, porque es un procedimiento más complejo de eso, es un procedimiento que implica una convocatoria pública, una nominación de cada uno de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, una filtración por órganos que son nombrados directamente por esos tres poderes, y aparte, una tómbola, una tema que atienda la suerte de quién queda para filtrar y finalmente son los que quedan en la boleta. Y esos son los que se eligen por el pueblo o los que se pueden votar. Pero es realmente un proceso altamente complicado, mucho más complicado que el anterior proceso para elegir ministros, por ejemplo, que era que el presidente de la República mandaba una terna, nombraba tres personas y el Senado decidía quién de esas tres personas quedaba. Si el Senado no decidía a nadie, mandaba al presidente otra terna y si no quedaba nadie, lo elegía directamente el presidente, ¿no? Eso, si bien, pues realmente era una decisión más del Ejecutivo. Ahora va a ser una decisión que implica los tres poderes y que implica también una parte del pueblo. ¿Cuál es el problema? Que el motivo por el cual se hace esto es por el que se dice que los jueces son corruptos y se tiene una retórica en contra del poder judicial que claramente la anterior administración ha tenido esta retórica constantemente y entonces dice, es que lo tiene que elegir el pueblo, porque el pueblo es el que finalmente tiene que ser escuchado, ¿no? Y entonces como tiene que ser escuchado, pues que el pueblo nombre a los jueces. ¿Cuál es el problema de eso desde un punto de vista de teoría constitucional? Yo creo que hay dos, curiosamente, porque el que más se ha visto es que realmente los jueces no atienden a un reclamo popular, deben de atender a ser los más virtuosos, los más justos para poder resolver las controversias. Sí, bueno, Y es que entonces, el juez siempre ¿mm? queda mal con alguien. O sea, Sí, a alguien le das la razón y a alguien no. Entonces, exacto. necesariamente tienes que ser capaz de quedar mal con alguien. Totalmente. Y por eso los jueces también, el problema es, tienen que ser independientes. Cuando hay una presión popular, por ejemplo, es que tal persona tiene que ser condenada y salen las noticias y hay una presión contra la independencia del juez, por ejemplo. Pero el juez tiene que atender a la ley, tiene que atender a las pruebas y si la conclusión no es la misma que quiere la gente, pues es que no tiene que ceñirse a lo que diga la gente, porque no es un representante popular. Más bien lo que es un magistrado que tiene que buscar la justicia en el caso concreto. Entonces, si por ejemplo es absolver a esa persona porque no hay pruebas contra ella, pues la va a tener que absolver, a pesar del reclamo popular, ¿no? Y ese es el drama quizá justamente de estos juicios, por ejemplo, que pueden ser algunos mediáticos, ¿no? Que ha habido muchos a lo largo de la historia, se puede poner el caso de O.J. Simpson, caso Florence Cassés aquí en México, muchos que fueron Sí. juicios muy mediáticos
y que tuvieron resoluciones que para ciertas personas fueron muy impopulares, ¿no? Entonces, creo yo que ese es un tema que es muy importante, pero por otro, y creo que ese es un tema que a veces se omite hablar, es que el Poder Judicial, yo pienso que ya tenía un grave problema de politización desde antes de la reforma judicial. Es decir, cuando se da la reforma de derechos humanos de 2011, las facultades de los jueces se amplían considerablemente, porque la reforma de derechos humanos permite a los jueces poder hacer un uso de los tratados internacionales de derechos humanos y esos tratados se pueden interpretar por los jueces mexicanos para proteger algunos derechos fundamentales eh, que no necesariamente están en el texto constitucional, ¿no? Y aparte, se amplía muchísimo el juicio de amparo, se amplía mucho el juicio de amparo porque ahora se pueden proteger intereses legítimos. ¿Qué quiere decir un interés legítimo? Muy a grandes rasgos para no caer en tema técnico. Pues que ahora una persona que, por ejemplo, se ve violado su derecho al medio ambiente, no es un derecho que tiene como un derecho a no ser encarcelado o un derecho a la propiedad, pero finalmente es un derecho que lo afecta y que involucra a la colectividad, ¿no? Pero una persona hasta ahora se puede amparar por una violación del medio ambiente. Y eso implica que un juez puede, por ejemplo, ordenarle al gobierno que haga el saneamiento de un río, cosa que antes no se podía, ¿no? Porque nadie tenía la propiedad del río, si es un espacio que pertenece al Estado. Ahora sí se puede por este derecho al medio ambiente. Y entonces las facultades de los jueces de amparo, los tribunales se volvieron más poderosos. ¿Y qué también sucede? Pues que los jueces empiezan a interpretar todos estos derechos humanos de una manera que creo yo ya sobrepasa la interpretación y termina siendo una creación del derecho. Lo vimos, por ejemplo, y creo que hay muchísimos ejemplos que se pueden poner, pero el derecho al libre desarrollo de la personalidad que hizo la Suprema Corte. Este derecho al libre desarrollo de la personalidad no aparece en la Constitución, no aparece en tratados internacionales, pero lo crea la Suprema Corte y empieza a defender cosas que son muy políticas y muy politizadas, como legalizar la marihuana, legalizar el aborto, el tema, por ejemplo, de identidad de género, y todo eso la Corte, pues finalmente se empieza a meter a cuestiones que más que jurídicas son políticas e incluso llegan a temas filosóficos de dónde empieza la vida, qué es el hombre y qué es la mujer, ¿no? Entonces ya empieza a haber un involucramiento muy fuerte de los tribunales en la vida política, en la vida social de México. Creo yo que eso también fue un síntoma de la reforma judicial. ¿Por qué? Sí, perdón, y es que quisiera entonces aquí señalar algo, un poco lo que mencionas. Sí, lo que podemos sentir a veces las personas, los derechos humanos no están mal, o sea, obviamente Ujú. todos estamos de acuerdo con los derechos humanos. Una cosa es que lo que entiendo de lo que mencionas es que a veces ya no se siente que se estén defendiendo derechos humanos, sino que nos están como adoctrinando en cómo tenemos que ver ciertos que no son derechos humanos, simplemente es eh, opciones de vida o cuestiones fundamentales del ser humano, que ya no es voy a hacerle justicia a alguien, sino te voy a obligar a pensar de cierta forma. Eso no es lo mismo. ¿Estoy en lo Sí, sí. correcto? Sí, no, totalmente. Y creo que va por ahí. Es decir, sí puede existir, y tristemente el Poder Judicial no está exento de eso, una manipulación del derecho, que incluso se va a veces a una manipulación del lenguaje. Por ejemplo, los textos legales que tienen a veces algunos conceptos como libertad, no discriminación, el interés social, esos son conceptos que son sujetos a interpretación, ¿no? O sea, no todos estamos de acuerdo en qué significa libertad, en qué significa no discriminar, en qué significa, eh, por ejemplo, el bien común, el orden público, el interés social. Entonces, muchas veces el juez puede caer en la tentación de lo que se puede llamar activismo judicial, que es que el juez deja de ser una persona imparcial que va a resolver la controversia conforme a la justicia y termina siendo más bien el abogado de cierta causa y de cierta ideología. Y en este caso creo que sí ha sucedido eso en la Suprema Corte, con ciertas ideologías que se promueven activamente por los, los magistrados, los ministros, ¿no? Inclusive
ha habido algunas intervenciones, y esto es público, en la cual, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte llegó a decir que pues, el fin de la Suprema Corte era transformar la realidad social y era justamente llevar los derechos humanos a su máximo esplendor. Pero es que el juez no es el papel el que tiene de transformador social. El juez lo que tiene que ser es una persona que resuelve conforme a derecho y concede la justicia en el caso concreto que está sometido a su jurisdicción y que las partes le hacen saber esos argumentos. Y actualmente hemos llevado a un modelo de jueces activistas y eso es peligroso. ¿Por qué? Y creo que ya lo vimos con la reforma judicial, porque si los jueces son activistas de determinado sentido político, entonces la gente va a decir, oye, pero yo busco a mi diputado, a mi gobernador, al presidente, para que él represente mis intereses y para que haya una deliberación política de cómo van a hacerse las leyes en el país y que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Y eso se supone que es el aspecto democrático del Estado. Y eso se da a través de los poderes que son elegidos, pues como el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Ahora eso se está dando en los tribunales y los tribunales es donde se están dando las grandes discusiones de aborto, de eutanasia, de la política energética, de la política del medio ambiente, de muchísimas cuestiones del Estado que antes, o por la política educativa, por ejemplo, que antes se daba pues por la administración pública, que era elegida, el presidente, el gobernador, el presidente municipal, y por el legislativo. Ahora se dan los tribunales. Entonces, ¿qué pasa? Pues la lógica, de cierta manera, fue, pues si los jueces van a poder hacer política, hay que elegirlos por voto popular. Y lamentablemente el argumento sí es correcto, porque en teoría, si van a discutir temas políticos, pues tiene que haber una participación popular. El problema es que no debieron de haberse metido de entrada a tantos temas que no les correspondía. Hubo una extralimitación. Y creo yo que ese también es un grave problema, y es un problema que viene incluso desde la teoría constitucional. Hay una corriente o una serie de corrientes que les llaman neoconstitucionalismos. Esta corriente prácticamente lo que dice es que el juez tiene que garantizar directamente todos los derechos fundamentales y eso implica una ampliación impresionante de sus facultades y que pueda crear derecho para justamente hacer realidad todos los derechos. ¿El problema cuál es? Que el neoconstitucionalismo olvida que hay otros dos poderes, no solamente es el judicial. Y esos dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, tienen un gran peso también en la promoción y la garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Eh, y entonces se centran mucho en el juez y el juez termina siendo el protagonista. Y cuando el juez es el protagonista, termina perdiendo la prudencia y esa virtud, yo creo, que es la prudencia que generalmente caracterizaba al juez antes. Antes el modelo del juez era un hombre reservado, un hombre de leyes, un hombre recto, de gran prestigio, pero que no tenía grandes intervenciones públicas y que no se metía en temas particularmente polémicos, ¿no? Ese era el modelo de juez que siempre hemos tenido en la mente. Ahora el juez es no alguien que tiene que salir a defender los derechos humanos y ser un activista. Y creo que es un cambio que tiene muchos problemas, porque eso se mete en la independencia judicial, se mete en el tema de que ahora existe una idea de que tienen que ser elegidos por voto popular cuando no tenía que ser así, porque es un poder que debe atender justamente a personas virtuosas de prestigio y que sepan de derecho. Y aparte, pues está todo el tema de que ya la justicia se empieza a volver, tristemente, una especie de circo en la cual tenemos a ministros que hacen campaña haciendo TikToks y diciendo, yo voy a decir ninguno en específico, ¿verdad? Pero creo que hemos visto muchos que hacen una especie de propaganda o mercadotecnia política, cuando un juez lo que debería centrarse no es en convencer a la gente y ser chistoso, sino lo que debería centrarse es que hay gente desaparecida en México y que el Poder Judicial tiene que responder a eso. Y es un tema grave. O que justamente tenemos una crisis de seguridad, o el tema de que hay una gran ola de violencia intrafamiliar y que los jueces locales tienen que ver eso todos los días. Y entonces la justicia es un tema grave, es un tema serio y por lo tanto requiere gente
que no se la viva haciendo simplemente una especie de campaña, sino gente preparada y sensible ante esas necesidades sociales. Y a veces se confunde esa sensibilidad que requiere el juez con una especie de ser electo por voto popular y ser como muy querido por el pueblo. Y no, un juez no necesariamente tiene que ser querido por el pueblo, pero tiene que ser sensible ante las necesidades del pueblo. Eso sí tiene que serlo. Entonces yo creo que se ha confundido también a través de esa retórica. Y fíjate que sí, nos confirma, o sea, al final tiene que ver con qué se espera, para qué, cuál es la función, o sea, de qué se trata. Entonces, lo que nos estás describiendo es que la evolución histórica de qué es lo que le toca a cada persona en el gobierno, digo, un gobierno que tiene como que tres funciones, según estoy entendiendo. El que hace dentro de la ley y según el presupuesto aprobado, pues es el ejecutivo. Lo que la ley le permite con el dinero que le aprobaron. El legislativo que le aprueba el presupuesto y que hace las leyes que le ponen como que el marco. Y el judicial que ve dónde entraste y dónde te saliste de las leyes. Pero lo que estamos, entonces, antes los jueces se dedicaban a la justicia de que las cosas se hubieran hecho dentro o fuera de la ley. Pero ahorita lo que estás describiendo es que existe como una ilusión de tener jueces que más que ser justos sean populares. Y el riesgo de que sean populares es que entonces le den la razón al que, pues al que más ayude a su popularidad, no al que tenga la razón. O sea, vamos a poner, si en una situación de un conflicto de tierras o de propiedades hay 1.000 gentes que quieren apoderarse de una propiedad y una sola que dice, no, es que sí es mi propiedad y lo puedo demostrar, pues el juez se iría con los 1.000 porque le conviene más la popularidad de 1.000 a la hora de los votos que la justicia del uno que sí tiene la razón, pero al final pues dice, no me, con un voto no gano. Claro, sí, totalmente. Y es peligroso porque justamente puede haber incentivos perversos y eso también sucede con la reforma judicial. Tenemos un país que pues claramente hay un narcotráfico, hay cárteles que son muy fuertes y claramente hay episodios de sobornos a funcionarios públicos y ahora eso también puede incidir en el poder judicial, que es que justamente esas campañas puedan ser financiadas por grupos del crimen organizado o incluso no por necesariamente el crimen organizado, pueden ser empresas, pueden ser grupos de poder, distintas personas que tengan sus intereses particulares y que esos intereses particulares sean los que financien esas campañas de los jueces, los magistrados, y hay un peligro de que pues al estar dentro de ese tribunal, pues resuelvan conforme a intereses particulares y no conforme a la justicia ni al bien común. Ese es un grave peligro. Y es que el tema con esta elección es que tiene muchas irregularidades. También dentro de las mismas boletas hay muchas cosas que son claramente injustas. Por ejemplo, el tema de haber dividido en distritos y haber sometido a que solamente la gente de cierto distrito podía votar por ciertos candidatos a jueces y magistrados, terminaba siendo una competencia que era completamente injusta porque al final los jueces no van a conocer simplemente ese distrito, sino que pueden conocer una jurisdicción más amplia. Pongo un ejemplo. Yo que soy del distrito, me parece que es el distrito 6 de Zapopan, aquí en Jalisco, m- me tocaba votar por ciertos jueces y magistrados, pero por los que votaban en otro distrito de Jalisco iban a votar por jueces y magistrados que al final, si yo tengo una controversia, puede que esos jueces también conozcan mi caso, entonces, ¿por qué yo no voté por ellos? ¿Por qué nada más voté por algunos? O, por ejemplo, en la Ciudad de México, y eso me lo decía un profesor de la carrera también el otro día, eh, hay unos jueces especializados en competencia económica, hay otros que están especializados en telecomunicaciones, y sus resoluciones afectan a todo el país, pero los jueces solamente son elegidos en la Ciudad de México, ¿no? Ah, Porque, pues, tienen su, no, pues van a su representar tribunal allá. intereses de Ciudad de México. Sí, y entonces eso Claro. atenta también contra el federalismo, o sea, hay Sí, sí, muchísimas sí. problemáticas que, Sí. que se dan a raíz de este procedimiento, porque es que realmente creo que el tema es que no encaja, o sea, no encaja que haya unos jueces, que haya este poder judicial concebido de una manera clásica y que al mismo tiempo esos jueces tengan una campaña y sean elegidos. Es más, ¿qué decían en la campaña? ¿Cuáles eran sus propuestas? Voy a seguir la ley.
Bueno, es que esto es algo evidente, o sea, todos van a decir eso, nadie va a decir, no, es que yo no voy a seguir la ley. Otros van a decir, no, es que yo voy a dar mayor acceso a la justicia. Bueno, todos van a decir eso, o sea, no hay nada que ni siquiera los diferencie. Por lo menos en las campañas electorales, digo que cada vez menos, ¿verdad? También se ha frivolizado mucho, pero por lo menos en los diputados, cuando es campaña presidencial, por ejemplo, dicen, yo tengo esta estrategia de seguridad, y entonces debate el otro candidato, no, yo tengo esta otra, y entonces hay un disenso, ¿no? En qué política pública debe imperar. Pero en el tema de los jueces, pues realmente, ¿cuál es la Sí, utilidad de sí, una pues no, campaña, sí, ¿no? no puedes tener una agenda judicial. Bueno, es que, o sea, no, no es cierto, porque si tienes una agenda judicial, estás distorsionando el principio de justicia. O sea, la parte de agenda es legislativa y de programas del Ejecutivo, no, pues no, no puede, o sea, sí, ¿cómo le hace un juez para decir yo tengo mi propia agenda? Imposible. O sea, no se puede porque Claro. él tiene que ser imparcial. Sí, y el tema es que eso es lo que pasa también con este modelo de juez activista, es que termina pasando que se vuelve un político más y Sí, entonces no existe una separación real o una separación entre derecho y política, que si bien claramente hay una relación muy fuerte, muy estrecha entre el derecho y la política, son ramas que tienen sus propias atribuciones y son separadas, es decir, el juez no resuelve conforme a la política, sino que tiene que resolver conforme a derecho. Y los políticos, pues claramente tienen que seguir las normas jurídicas y aparte crean normas jurídicas, pero lo cierto es que hay esa separación que es sana. Inclusive, pues uno de los más grandes juristas que ha tenido nuestro país, que es Ignacio Vallarta, hizo este concepto de la separación entre el derecho y la política dentro del Poder Judicial Federal, que llevaba a que muchas controversias los jueces fueran neutrales y fueran imparciales, que en su tiempo sirvió mucho para dar estabilidad al país. Tengamos en cuenta que eso fue en el tiempo del porfiriato, ¿no? Entonces vivíamos otro contexto, claramente. sí, Pero eso después, durante todo el tiempo de la revolución y también del sistema de partido hegemónico que estuvo con el PRI durante muchos años, fue muy bueno para que los jueces por lo menos pudiera subsistir cierto poder de los jueces para amparar a las personas en casos muy graves, ¿no? Entonces bien, vemos cómo incluso cuando se daban ejecuciones en la cristiada, muchas veces la gente se amparaba, algunos desamparos no sirvieron, otros sí, pero, pero era una herramienta que incluso a través de ciertos regímenes dictatoriales seguía teniendo un valor y un poder gracias a la prudencia de los jueces, porque los jueces no se ponían al tiro con el ejecutivo ni con el legislativo, eran reservados. Pero cuando a una persona le iban a matar, sí ponían el amparo para que no la mataran, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, creo yo que actualmente se ha perdido esa prudencia judicial y se ha vuelto un tema mucho más mediático todo lo judicial. Eso lo vimos, por ejemplo, muy fuerte y esto de hecho lo toco en mi trabajo de tesis, en la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este yo creo que fue quizá el punto de inflexión cuando empezó a haber más conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo porque llega a un punto en el cual se vota en la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad que venía encaminada a invalidar la reforma a la ley de energética, pues, eh, bueno, a una serie de leyes energéticas y que justamente la retórica era que violaba el derecho al medio ambiente sano y violaba la competencia económica. Y entonces la mayoría de los ministros, que se requiere una mayoría de 8 de 11 ministros en ese tiempo, no votaron a favor. Se quedaron en 7, hubo todo un tema de un voto que la gente interpretaba de un ministro si era a favor, en contra, pero no se aprobó. Esa acción inconstitucional, la ley siguió siendo vigente y siendo válida. Y después en un amparo, que se da en la segunda sala y que nada más conocieron 5 ministros de ese amparo, pero uno de ellos tuvo que tener un impedimento, el ministro Lainez. Entonces terminaron resolviendo 4 y de esos 4 votaron 2 a favor de tirar la reforma energética. Y como vaya. el presidente tiene voto de calidad según la ley, 2 ministros tumbaron toda la política energética del presidente. Y si bien esa una política que pues sí violaba el derecho al medio ambiente, la competencia económica, la realidad es que ahí la Corte se extralimitó, porque con 2 ministros pudieron quitar una norma general cuando debía haber sido
por una mayoría de 8 ministros, que es lo que decía la Constitución. Pero el problema es que la Suprema Corte empezó a interpretar las cosas para poder potenciar los poderes de los jueces. ¿Por qué? La retórica es, si tiene más poder el juez, va a poder proteger mejor los derechos humanos. El problema de eso es que se pierde la institucionalidad y los jueces empiezan a ser mucho más políticos, menos prudentes, menos reservados. Y entonces creo yo que eso también detonó graves controversias. Entonces yo veo una responsabilidad, eh, pienso yo, de todos los actores políticos, incluido el Poder Judicial, creo yo, sobre todo de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque también los jueces, los magistrados, sí son más reservados. Realmente quien han ganado un protagonismo enorme es la Suprema Corte. Los jueces, los magistrados o los jueces locales, por ejemplo, tienen claramente una menor incidencia política. Y creo yo que también es una injusticia para ellos, porque había muchas personas que eran de carrera y que tenían una gran trayectoria, un gran conocimiento, y no se metían en temas políticos, sino que resolvían conforme a derecho y conforme a lo que pensaban que era justo. Y llega la reforma judicial a tirarles todo su proyecto de vida y toda su trayectoria, y muchos se terminaron saliendo. Otros quisieron hacer campaña y no les salió porque nunca han sido políticos. Y entonces perdimos ahí unos juristas que eran importantes y que estaban siendo buenos funcionarios públicos, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué prevés? Vamos acercándonos al final de la conversación. ¿Qué se prevé si va a salir, o sea, va a haber un outcome, va a salir un cuerpo judicial después de esta elección? Entonces, vamos a tener los que obtuvieron más votos, no los que pasaron un proceso de selección por competencia o capacidades. O sea, estrictamente hablando, no necesariamente llega el que haya pasado una prueba o un plazo de probidad y de no corrupción, ni el de capacidades, porque por como estuvo el proceso, teóricamente podría, y de hecho, pues sí hubo algunos candidatos vinculados al crimen organizado, ¿no? Aunque luego se depuraron, pero sí llegaron, o sea, llegaron a ser considerados. Este, ¿Qué es lo que se prevé para ya el funcionamiento del Poder Judicial con jueces que no necesariamente pasaron un proceso de selección por probidad o por capacidad? Pues justamente lo que pasaría es que estos cargos públicos, bueno, van a ser ocupados por estas personas que ganaron. Inclusive hay un tema de que el presidente de la Corte es el que obtuvo más votos, que parece ser que es el candidato Hugo Aguilar. Todavía falta la confirmación de las autoridades electorales, pero va a terminar pasando eso. O sea, los puestos que antes se ocupaban, bueno, el puesto de ministro sí era más político porque lo ponía el presidente y el Senado, Sí. pero los puestos de jueces y de magistrados que antes se daba por concurso, ahora se va a dar por selección popular, que sí se mantiene la estructura de los cargos públicos judiciales menores como secretario de acuerdos, actuario, oficial judicial, eso sí se mantiene el sistema de carrera, pero desde juez para arriba, todo ya va a ser electo por voto popular. Y aparte se creó dos nuevos órganos, que es uno es el Tribunal de Disciplina Judicial, que ese se encarga de justamente investigar actos de corrupción o irregularidades dentro de los jueces. El problema es que se sospecha que este órgano pueda tener, si no se usa de una manera mala y también porque la ley no está tan bien redactada, y que pueda ser un órgano quizá de castigar a algunos jueces por el sentido de sus resoluciones. Eso suena como los comisarios políticos de los regímenes comunistas. Digo, sí, 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 suena. sí, sí. Pues que justamente el problema es que sí estamos pasando ya a un tema peligroso en el cual el poder judicial ya no se vuelve independiente y se vuelve autónomo, sino que termina teniendo una relación se supone que tendría que ser simbiosis, pero parece ser que a veces puede ser una relación un poquito de control o de conflicto con los otros dos poderes, con el poder legislativo y con el poder ejecutivo, porque al final van a influir dentro de la elección de los magistrados y de los jueces. Ese es el peligro. Ahora bien, también existe una situación, creo yo, de
por ejemplo, en este tema de elección judicial hubo muchos grupos políticos, sobre todo de parte de la oposición, que llamaron a no votar. Entonces, lo que terminó sucediendo dentro de la elección fue que hubo una muy poca participación ciudadana, hubo gran abstencionismo, no solo porque llamaron a no votar ciertos políticos, porque luego muchos dijeron, es una gran derrota del régimen porque no votaron. No, es que la gente realmente o no sabía cómo votar, también mucha, o no le interesó, ¿no? También eso es parte del abstencionismo, no simplemente un rechazo al gobierno. Pero aparte, pues dentro de la gente que votó, pues se dieron ese tema de los famosos acordeones, ¿no? Que justamente ciertos pues, grupos que quizá son, por ejemplo, empleados gubernamentales, sindicatos y ciertas estructuras de poder, se movilizaron para que la gente que fuera a votar fuera de manera coordinada por determinados candidatos que pues estaban justamente interesados dentro de ciertos grupos políticos en que estuvieran, ¿no? Y eso es peligroso porque termina siendo una elección completamente unilateral, es decir, no hay una competencia real. Quedaron los que estaban en esos acordeones y si tenemos una oposición o grupos que se supone que en esta pluralidad política son ajenos al gobierno, ellos no salieron a poner sus acordeones ni tampoco a sus personas. Sí, Entonces, es una elección que fue pues completamente una victoria para quienes pudieron movilizar gente. Eso es lo que también termina sucediendo. claro. Te agradecemos muchísimo, Iñaki. Muchas gracias por esta conversación. Te deseamos mucho éxito en la investigación y en la docencia ahí en la Universidad Panamericana. Felicidades por toda la labor Gracias. que hace la UP en la investigación y en la formación y la proyección, ¿no? De una reflexión jurídica que realmente abone al bien del país. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo para hablar sobre ya sucedió la reforma y la elección del Poder Judicial, ¿ahora qué? Muchas gracias. Gracias.